darlo a todos ustedes a conocer como mi pastor, como mi gran mentor. Así que escuchémosle con atención bajo el tema lo bueno y lo malo de esta pandemia para la iglesia local. Escuchémosles. Gracias, Pastor Rubén, gracias por el privilegio que me brinda de poder compartir esta doctrina, este tema que es de vital importancia en estos días, donde la iglesia obviamente ha sido grandemente afectada por esta pandemia. Y yo quiero naturalmente responder la pregunta, ¿qué hay de bueno y qué hay de malo en la pandemia de COVID-19 para la iglesia de Cristo? Vamos a responder esta pregunta, claro, usando la palabra de Dios, porque a quien le debemos de preguntar es al Señor Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia y quien en la palabra naturalmente le da respuesta a todas nuestras preguntas. Sobre todo si son preguntas que tienen que ver con la iglesia, con su cuerpo, con su pueblo. Desde el punto de vista teológico, el adjetivo bueno se usa para designar lo que es útil y provechoso, algo que es adecuado o conveniente para un propósito divino. Así se puede definir el término bueno. Y malo, obviamente, es la antítesis. Es lo que no es útil, lo que no es provechoso, lo que no es adecuado, lo que no es conveniente para los propósitos de Dios con la iglesia. Por ejemplo, la ley de Jehová es buena, o sea, es útil, provechosa, adecuada y conveniente para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. La ley de Dios es buena porque nos ofrece la oportunidad de ser preparados para toda buena obra. Ahora, la pregunta es, ¿la pandemia del COVID es útil y provechosa? ¿Es adecuada y conveniente para la iglesia del Señor? La respuesta a esta pregunta es doble. Podemos responder sí, la pandemia es buena para la iglesia desde una perspectiva teológica. Pero también la pandemia no es buena para la iglesia si la enfocamos desde una perspectiva puramente terrenal. La respuesta positiva, o sea, sí, la pandemia es buena para la iglesia, la podemos fácilmente rastrear en la palabra de Dios. Porque la Biblia no está en silencio con relación a nada que afecte a su pueblo en esta tierra. Todo lo que afecta a su pueblo en esta tierra, la Biblia claramente lo revela y responde conforme a la verdad y a la justicia. Veamos primero el sí. ¿Por qué es provechoso? ¿Por qué es bueno para la iglesia el COVID-19, como se le llama a esta pandemia? Bueno, en Mateo capítulo 16, versos 1 al 3, Cristo reprendió a los saduceos y a los fariseos que le pedían señal del cielo para creer que él era el Mesías redentor de Israel.
A ellos el Señor les respondió diciendo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí el Señor Jesucristo reprende a estos hombres porque tenían obviamente la capacidad de mirar al cielo cuando estaba nublado y podían con facilidad concluir si habría lluvia o si no habría lluvia. Pero eran incapaces de distinguir si la persona de Cristo, si la obra de Cristo, si los milagros de Cristo, si el ministerio de Cristo era una señal del cielo, evidenciaba que Dios había enviado al Mesías aquí a la tierra. Ellos eran incapaces de ver esa señal, porque la presencia de Cristo en la tierra era una señal clara de que todas las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido a través de la vida, el ministerio y los milagros que el Señor estaba realizando en esos momentos. Pero estos hombres religiosos estaban ciegos para poder descubrir a través de la señal de la presencia de Cristo que Dios había fielmente dado cumplimiento a todas las profecías que desde el Antiguo Testamento anunciaban la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno ve las Escrituras, puede fácilmente ver que el término señal Dios lo ha usado en la Biblia para destacar hechos importantes, hechos, acontecimientos, eventos importantes. Por ejemplo, Dios puso el arco iris como señal del pacto que hizo con Noé y de que habría otro y de que no habría otro diluvio. Pero también el aspecto negativo podemos concluir que el arco iris es una señal de que hubo un juicio de Dios sobre el pecado y sobre el mundo pecador. En Génesis capítulo 6, 12 al 14 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Como podemos observar, el arco iris fue puesto allí como una señal que identifica un evento en la historia que Dios llevó a cabo para traer el castigo sobre el pecado. Dios le dijo también a Samuel en el primer libro de Samuel 2:24: y te será por señal eso que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. La muerte de Ofni y Finés era una señal que revelaba la ira de Dios contra la profanación llevada a cabo por estos hombres de la adoración que debían de tributarle al Señor. Dice un diccionario: señal es el objeto, fenómeno o hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho. La pandemia es un fenómeno universal que por su impacto global nos recuerda el juicio de Dios sobre el pecado y la raza caída. Los
saduceos y fariseos podían relacionar fácilmente en el cielo nublado con la lluvia. Podían relacionar el cielo nublado con un aguacero que se derramaba sobre la tierra, pero eran incapaces de relacionar la persona, la predicación y los milagros de Cristo con la llegada del Mesías. La palabra semeión en griego, traducida signos, se refiere a los milagros y señales que revelan la autoridad, la soberanía y el señorío de Cristo como Mesías. De ahí que la expresión los signos de los tiempos se usa para designar aquellos acontecimientos significativos con los cuales el Dios soberano y Rey del universo marca la historia y que por su universalidad e impacto se ve claramente que no son signos convencionales o naturales, sino signos divinos que revelan la obra de Dios ejecutando y cumpliendo con todo aquello que en su palabra había profetizado que iba a acontecer. De manera que los signos de los tiempos, en particular, a la luz de la Biblia, los podemos agrupar en tres categorías según se nos revelan en las Escrituras. Cuando vamos a la Biblia, encontramos allí lo que se denomina en teología los signos de los tiempos que muestran la gracia de Dios. Signos de los tiempos que muestran la gracia de Dios. En esa categoría encontramos la proclamación del evangelio a todas las naciones. También ahí en esa categoría encontramos la salvación de la plenitud del Israel de Dios. También encontramos los signos de los tiempos que indican oposición a Dios. Hay tres categorías dentro de esos signos de los tiempos que indican oposición a Dios. Tenemos la tribulación, la apostasía y el anticristo. Esos tres signos de los tiempos indican la oposición a Dios como señales escatológicas que conducen al hombre, a la raza humana, hacia el fin del presente siglo malo. También encontramos otra categoría de señales de los tiempos, aquellas que se refieren al juicio de Dios sobre las naciones. Signo de los tiempos que indican el juicio de Dios sobre las naciones. Y dentro de esa categoría tenemos 4 eventos claramente enseñados en la Biblia: las guerras, los terremotos, las hambrunas y las pestes. Están entre los signos de los tiempos que indican el juicio de Dios sobre la raza humana. Cada uno de esos eventos tienen como propósito revelar la ira de Dios sobre el pecado de la raza humana. Así como la muerte de los hijos de Samuel fue un signo que reveló claramente la ira de Dios sobre el pecado de esos individuos que estaban profanando la adoración a Dios. Los hijos de Eli, sí, gracias.
Mi esposa está por aquí corrigiendo. Así como el arco iris es un signo que nos recuerda la ira de Dios sobre el pecado de los antidiluvianos, asimismo también las guerras, los terremotos, las hambrunas y las pestes fueron establecidas por Dios y ejecutadas por la mano de su providencia para revelar el juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios contra la raza humana como una masa de pecado que es. Ahora, yo quiero que nos concentremos en las pestes, en las pestilencias o pandemias, un nombre moderno muy bonito que se usa para peste y para pestilencia, que son los términos que se emplean en la Biblia. También se emplea el término mortandad, como veremos más adelante. Pero las pestes, pestilencias o pandemia, como se le llama modernamente, forman parte de los signos de los tiempos anunciados por la Biblia. Y en ese sentido, la iglesia debe de mantener sus ojos bien abiertos, debe de estar atenta, porque a través de ese lenguaje de la providencia de Dios, Dios está obviamente hablándonos. Le está hablando no solamente a la iglesia, también le está hablando a la conciencia de la raza humana, dando a conocer su enfado, su enojo y su ira sobre la injusticia y la maldad de los hombres. Lucas 21:11 anuncia diciendo: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Otro pasaje paralelo también es Mateo 24:7-8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y observe la nota. Y todo esto será principios de dolores. Todos sabemos lo que es un parto. Ahí se emplea un lenguaje, el lenguaje de los partos, para describir lo que es esta señal o lo que implica esta señal. Es una señal que está asociada con la segunda venida en gloria de Cristo y con el juicio final donde se sentará la raza humana. Habrá pestes y todo eso, dice Cristo, será principio que anuncian los primeros dolores de parto que experimenta una mujer o que el muchacho está para nacer. ¿Y qué es lo que están anunciando esas pestes? O que el parto del juicio de Dios está a punto de llegar, está a punto de nacer. Pronto le veremos los pies saliendo a ese muchacho llamado el juicio de Dios sobre la raza humana. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuántos dolores más le falta al embarazo del juicio de Dios para nacer? Eso no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que estamos en medio de una mujer que está para dar a luz, porque hay principio de dolores. Principios de dolores que se revelan a través de las pestes que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Pregúntele a los que han pasado por el COVID si han experimentado dolores
y a los que se le han muerto familiares, si han experimentado dolores. Y a los que han perdido sus trabajos, pregúntele si han perdido si han sufrido dolores. Pregúntese. Estamos en medio, o por lo menos acercándonos a un parto, que según la Biblia es el juicio final. Ezequiel capítulo 5, verso 12 y verso 17 también dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, hablando de la raza humana. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces destruyan y pestilencia, dice el pasaje. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, allí al final del pasaje dice: y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia. La palabra griega loimos, traducida peste o pestilencia, se refiere a cualquier enfermedad infecciosa, contagiosa y mortal, provocada especialmente por virus y bacterias que se transmiten con facilidad de una persona a otra en una nación, en un continente o en el mundo entero, como en efecto es lo que estamos experimentando en la actualidad con esta pandemia. Si le damos una mirada retrospectiva a la historia, encontramos que la historia, desde la primera venida de Jesucristo hasta el día de hoy, o sea, los 2000 años que han pasado, nos revela con tinta roja las señales de los tiempos que han marcado el cumplimiento de cada una de estas profecías en las que Cristo asegura que son dolores de preparto. Podemos concluir que son señal de los tiempos. Es lo que hemos visto a lo largo de estos 2000 años. Y hablamos, por ejemplo, de las pandemias que han acontecido. La peste bubónica o peste de Justiniano ocurrió en el año 574 y terminó posiblemente en el 750 de nuestra era. ¿A cuánta gente mató esa pandemia? Según las estadísticas, entre 25 y 100 millones de personas del Imperio Romano sucumbieron a esa pandemia. La peste negra, ocurrida entre el año 1346 y 1353, mató entre 50 y 200 millones de personas. La viruela, en el año 520, mató entre 25 y 50 millones de personas. El cólera, que se inició en el 1817, se estima que mató más de 50 millones de personas. La gripe española comenzó en el 1818 y duró un año. Mató entre 20 y 50 millones de personas. El SIDA comenzó en el 1981 y a la fecha ha matado 32 millones de personas. Y el COVID-19, según la OMS, ha infectado 38.3 millones y ha matado más de 1 millón de personas. Y esa pandemia está en curso. ¿Cuándo se detendrá de matar gente? Eso no lo sabemos. Entonces, está claro, mis amados hermanos, que las pandemias no son otra cosa sino que la voz de la providencia de Dios anunciando el juicio de Dios
sobre el pecado de la raza humana. Y en ese contexto podemos afirmar que la pandemia es buena para la iglesia. Es buena para la iglesia porque las pandemias nos afirman que todo lo que Cristo anunció de antemano que iba a acontecer previo a su segunda venida, se está cumpliendo al pie de la letra, sin faltar ni una jota ni una tilde de las profecías, de los anuncios proféticos que habrían de acontecer antes de su segunda venida en gloria. Ahora, por lo menos hay 3 beneficios espirituales que yo entiendo esta pandemia han traído a la iglesia durante estos meses. Primero que nada, a través de ella es obvio que el Señor ha fortalecido nuestra fe, nuestro carácter y nuestras convicciones. Porque a través de esta pandemia podemos observar el cumplimiento de las profecías que anuncian juicio sobre el pecado de la raza humana. Yo puedo ver un cumplimiento anticipado de lo que enseña Isaías 13:11 y muchos otros pasajes más que hablan del juicio de Dios. Pero aquí en este pasaje dice expresamente: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Una de las expresiones que más he escuchado, aún de boca de los impíos, es la siguiente: Dios tiene el mundo de rodillas. Es una expresión que la he oído mucho, que se oye comúnmente. El mundo está de rodillas, pidiendo cacao. Yo ya los impíos pidiendo oración. Los presidentes que no hablan de Dios y que no ponen a Dios en sus bocas. Lo vemos pidiéndole a los evangélicos que oren, que intercedan, que supliquen, que giman. Porque es obvio que en su conciencia, en su ser interior, hay una voz que le dice: Dios está hablando a través de estos eventos catastróficos para la salud, catastrófico para la economía, catastrófico para el presente orden y el sistema mundial. Entonces, entienden ellos, obviamente, que si clamamos los evangélicos, Dios puede apiadarse de nosotros como raza y detener por un rato más el derramamiento de la copa de su ira sobre la raza caída. Muchos de esa gente ha escuchado la historia de Nínive, una nación perversa y mala, sobre la cual la espada del juicio de Dios estaba desenvainada para cortar cabezas. Pero Dios en su misericordia envió allí a un profeta para que ese hombre fuera y le llevara un mensaje de misericordia, de perdón y de reconciliación con Dios. Y esta nación escuchó el mensaje, se arrepintió, se humilló y Dios le concedió prolongar su misericordia sobre ellos. Y en ese sentido, en lo particular, he podido observar una alta sensibilidad de la gente para oír la voz del evangelio siéndole predicada. Creo que como nunca en estos meses he tenido que predicar el evangelio a los perdidos, porque he tenido muchas buenas oportunidades para hacerlo. Y en ese sentido, la pandemia para nosotros ha sido buena, porque por un lado nos ha fortalecido en nuestra fe, en nuestro carácter y en nuestras convicciones.
sobre la revelación del juicio de Dios en el cumplimiento de estas promesas. Pero también a través de esta pandemia, la iglesia obviamente se ha beneficiado porque a través de esta pandemia hemos podido probar nuestra confianza y fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios cuando todo va bien, cuando todo es fácil, cuando el sol está en su radiante plenitud, es fácil. Es fácil cantar cuando hay luz, pero cuando está oscuro, no es tan fácil entonar las melodías que alaban y engrandecen el nombre del Señor por sus misericordias. Entonces, en ese sentido, es obvio que a la iglesia le ha beneficiado esta pandemia porque en ello nuestra fe se ha ejercitado, nuestra fidelidad se ha ejercitado y nuestra confianza en las promesas del Señor, obviamente que han sido fieles y verdaderas. Y en eso nos hemos ejercitados como cristianos. Eso ha sido una bendición. Las pruebas en nuestras vidas son una oportunidad para demostrar nuestra fe y determinar en consecuencia si es genuina o es de cartón. Si es genuina o es de cartón. Esta pandemia evidentemente que ha traído fuego para poner la fe de mucha gente en el fuego para ver lo que hay en ella. Si es hojarasca o es realmente oro. Ellos están hablando. Como bien nos dice Primera de Pedro 1. Pero que ellos no me ven, no me oyen. Desactivar. Oye cómo dice. Desactivar. Ahora bien, veamos lo que podríamos llamar los efectos negativos del COVID para la iglesia del Señor. ¿Cuáles son los efectos negativos que el COVID ha tenido para la iglesia? ¿En qué manera ha repercutido negativamente la pandemia del COVID en la iglesia? Primeramente, hermanos, el distanciamiento social provocado por esta pandemia para evitar los contagios naturalmente es algo contraproducente y es muy malo para la vida del cristiano y de la iglesia, porque la comunión y la unidad son esenciales para el creyente. Es esencial para un creyente vivir en comunión con sus hermanos. Es esencial para un creyente estar unido a la iglesia local y formar parte de ese núcleo de vida que late en el corazón de la iglesia local. Cada creyente es llamado por Cristo a vivir en comunión con Él, pero también a vivir en comunión los unos con los otros. Y esta pandemia, con este distanciamiento social, obviamente que nos impide lograr ese objetivo de practicar la comunión con el Señor, aquella que se da en el culto público, pero también para cultivar la comunión con nuestros hermanos, que se da justamente en ese contexto de la celebración de nuestros cultos públicos como iglesia local. Recordemos la oración del Señor en Juan 17:21, donde Él oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La pandemia
por el distanciamiento social, nos impide poner en práctica esa oración por la cual Cristo rogó por nosotros. La palabra griega koinonía describe una de las relaciones más importantes de nuestras vidas como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo. La pandemia, sin lugar a duda, que ha dinamitado en buena medida la koinonía que estamos llamados a practicar los unos con los otros en el contexto de nuestras reuniones, en el contexto de nuestras convivencia como pueblo de Dios, tanto en lo familiar, en lo individual, como en lo congregacional. El lazo de comunión que nos une a Dios y nos une los unos con los otros, obviamente que ha sido grandemente debilitado por causa de la pandemia que estamos experimentando. No debemos de olvidar que el culto de adoración, la Santa Cena, el culto de oración, la predicación, la comunión de los hermanos, son medios de gracia que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. No podemos contemplar que nuestra vida como cristiano crezca y fructifique viviendo una vida como islas, viviendo una vida independiente, al margen del culto de adoración a Dios, sin participar de la Santa Cena, sin participar del culto de oración, sin exponernos a la predicación expositiva del Evangelio, sin la comunión con los hermanos. Amados hermanos, no habrá crecimiento espiritual, no habrá madurez espiritual, no habrá forma de que podamos experimentar realmente una vida cristiana fructífera para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Muchas iglesias aún no han abierto sus puertas, siguen cerradas. Muchos cristianos de la tercera edad no van por medio al contagio. Otros que padecen enfermedades crónicas no van porque son vulnerables. Hay otros que permanecen frisados en sus casas, presa de un miedo paralizante a la pandemia. Y algunos no van a los cultos a pesar de las medidas que se han tomado en la iglesia, porque hoy se hayan convertido en témpanos de hielo. Están fríos como bloques de hielo, producto de ese distanciamiento de la comunión íntima con Cristo en medio de su iglesia y con su pueblo en la congregación de los santos. Y amados hermanos, eso es un gran problema. Es un gran mal para cada cristiano en particular, pero también es un gran mal para la iglesia local en sentido general. Porque como hijos de Dios estamos llamados a morar en la casa de nuestro Padre Celestial. No debemos de olvidar nunca el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y da la razón en el versículo 3. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios envía bendición cuando la iglesia local está reunida, no a través del internet, sino en el lugar específico llamado edificio o templo o salón,
donde la iglesia tiene por costumbre reunirse. Es ahí donde dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque ahí envía Jehová bendición y ahí envía Jehová vida eterna. Por eso es bueno asistir a la iglesia. Y cuando eso no podemos hacerlo, entonces es algo malo para la iglesia. Como cristianos, enfatizo, es imposible crecer en la vida de piedad si estamos apartados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, sin congregarnos, sin practicar la comunión cristiana, sin asistir juntos a la mesa del Señor para ser alimentados por el Espíritu Santo. No podremos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, hacia donde Dios nos llama a crecer. Es imposible lograr llegar a esa meta, llegar a ese objetivo de ser semejantes a Cristo si estamos disgregados, si no nos podemos congregar. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Y es a través de esa relación de comunión cercana, estrecha, íntima, que podemos ministrarnos los unos a los otros. A través de la bendición que el Señor nos regala los unos para compartir con los otros. De manera, mis hermanos, que la pandemia es algo malo para la iglesia porque le impide cumplir con su razón de ser, le impide cumplir con el propósito para el cual Dios la creó, la formó y la estableció. La pandemia es mala para la iglesia porque no permite que nosotros nos congreguemos para practicar la comunión cristiana en ese lazo de amistad y de cercanía en el que debemos de vivir como cuerpo de Cristo que somos. La frase bíblica unos a otros revela el comportamiento que el Señor espera de cada miembro de la iglesia. Sin pandemia y con pandemia, Dios espera de nosotros un comportamiento específico. Y ese comportamiento específico de los unos para con los otros, amados hermanos, con nada debemos de bloquearlo. La pandemia no debe de bloquear nuestro comportamiento que Dios espera de los unos para con los otros. Debemos de recordar que somos miembros los unos de los otros, como lo expresa Romano 12, 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y este lenguaje que emplea este pasaje es interesante. Se equipara a la iglesia local con el cuerpo suyo, con su cuerpo humano. Y destaca la relación íntima, estrecha
la relación perfecta que hay entre los diferentes miembros que componen su cuerpo. La pandemia no ha desencajado su brazo y lo ha desprendido de su cuerpo. La pandemia no ningún miembro de su cuerpo. Su cuerpo sigue unido y cada miembro en particular le sigue sirviendo a los demás miembros en particular, según la función, según la capacidad y según la posibilidad de cada miembro. Se sirven los unos a los otros. Y amados hermanos, ese mismo comportamiento es el que el Señor espera de nosotros como iglesia local, con pandemia y sin pandemia. Así como la pandemia no ha quebrado, no ha roto, no ha desmembrado tu cuerpo, porque tu cuerpo está viviendo en medio de esta pandemia, obviamente que sí. Tu cuerpo aún está en el cielo, tu cuerpo está aquí en la tierra, viviendo en medio de la pandemia. Bueno, de la misma manera que la pandemia no ha roto ni desmembrado tu cuerpo, Dios espera de ti que tú no rompas, que tú no desmiembres, que tú no aparte tu vida como miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Debe de permanecer unido a pesar de la pandemia. A pesar de el distanciamiento social que debemos de mantener, amados hermanos, debemos de mantenernos unidos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y recordad que Cristo dice que todo aquel que atente contra su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Claramente lo enseña las Escrituras. Dios nos llama a ser miembros los unos de los otros, de la misma manera en que los diferentes miembros de nuestro cuerpo forman parte integral de nuestros cuerpos, así también espera el Señor que seamos parte integral del cuerpo de Cristo y que de ninguna manera la pandemia nos aparte de allí. Esa es la voluntad expresa y clara del Señor. Debemos de preferirnos los unos a los otros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, dice el apóstol. El amor fraternal es el conjunto de afectos, sentimientos y acciones que se dan de una manera desinteresada entre los miembros de la familia de Dios. Y en ese sentido, mis amados hermanos, somos deudores de entregarle nuestros afectos, sentimientos y buenas acciones a nuestros hermanos de una manera desinteresada. Y el COVID ni ninguna otra pandemia nos debe de apartar de cumplir con ese sagrado deber, cosa que es difícil de hacer ahora por el distanciamiento social, pero mis amados hermanos, a estas situaciones debemos de buscarle la vuelta para, conforme a los principios, hacer lo que Dios nos demanda que hagamos. Debemos de ser unánimes con nuestros hermanos de la fe. Romanos 12:16 nos manda, unánimes entre vosotros. Unánime es una palabra bíblica que se refiere a lo que es común a todos los miembros de la iglesia. Debemos de ser unánimes en aquellas cosas que son comunes para todos nosotros. Es común para todos nosotros el culto público de adoración a Dios. Por ende, cada miembro de manera unánime debe de asistir a los cultos
para adorar a Dios, para predicar el evangelio, para servirse los unos a los otros en las diferentes situaciones, necesidades y circunstancias por las que estén viviendo. Debemos de ser unánimes. No debemos de estar divididos, separados, desprendidos los unos de los otros. En todo lo que Dios nos ha demandado que hagamos como iglesia local, debemos de permanecer unánimes, con pandemia y sin pandemia. Debemos de asistir a los cultos de la iglesia, obviamente tomando las medidas del lugar para evitar los contagios, como veremos más adelante. Pero debe de haber unanimidad a pesar de la pandemia. Con la pandemia debemos de mantenernos unánimes en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios, en el cumplimiento de nuestros deberes para con la iglesia local y en el cumplimiento de nuestros deberes para con cada miembro de la iglesia local. Nadie se debe quedar por medio a la pandemia en lo que respecta a ir a cumplir con sus deberes para con Dios y para con la iglesia local, sino que tomando las medidas de protección del lugar, cada creyente debe de tomar su capota para ir a servir, para trabajar, para ministrar, según el llamado que Dios le haya hecho. Debemos de recibirnos los unos a los otros. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cada hermano debe ser un anfitrión de su hermano. Y esto aquí no se refiere a su casa, se refiere a la iglesia. Usted debe llegar temprano a su iglesia para que usted allí le dé la bienvenida a su hermano, a su hermana, cuando llega al culto, a tener comunión con Dios y a tener comunión con usted. Vea que dice claramente, recibíos los unos a los otros. Usted debe de ir al culto para recibir a su hermano. Por eso llegue temprano. Para que cuando su hermano llegue, lo encuentre a usted allí con una sonrisa alvísea que le da la bienvenida a la casa del Señor. Claro, debe de mantener el distanciamiento social, tomar todas las medidas del lugar, pero usted debe de estar allí para recibir a los que llegan y para que lo reciban a usted cuando llega por parte de los que ya llegaron. Debemos de saludarnos los unos a los otros. Romanos 16:16. Saludaos unos a los otros con ósculo santo. El saludo es una muestra de atención, de afecto y de cortesía cuando nos encontramos o despedimos de nuestros hermanos. El saludo enriquece nuestra comunión, nuestra amistad y nuestra relación afectiva con nuestros hermanos. Pero ¿cómo podemos saludar? ¿Cómo podemos saludar a quien no ha llegado a la iglesia? ¿Cómo podemos despedir a quien no ha asistido al culto de oración? El ambiente del culto es el mejor lugar para practicar el ósculo santo, aunque ahora por la pandemia obviamente esto no se puede hacer de manera física, pero de manera simbólica, a distancia, ¿verdad? Nos damos un abrazo ahí como lo expresan algunos hermanos.
Para predicar estos mandamientos, amados hermanos, se necesita estar dentro de una comunidad de creyentes, en cuerpo y en alma, no a distancia, como este distanciamiento que nos ha impuesto esta pandemia, sino que nos debe de mover el interés a obedecer estos principios, amados hermanos, en la asistencia a nuestros cultos. Debemos de asistir a nuestros cultos porque es obediencia plena a la ley de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día, hermano? Se acerca el día del juicio final. Esta pandemia, como ya hemos señalado, marcan los dolores que avisan el parto del juicio de Dios sobre la raza caída. Por ende, esta pandemia no debe impedir que asistamos a la iglesia. Aquí no dice, no dejen de congregarse si no hay COVID, si no hay peste bubónica. Eso es lo que dice ahí. Dice, no dejando de congregarnos. Y ese dejando es un participio presente. Ese adverbio revela una actividad continua en la que cada creyente debe de estar involucrado. Debe de estar continuamente congregándose. Es lo que significa literalmente ese pasaje. Hay una nota de precaución que quiero traer finalmente después de haber esbozado estos principios generales que muestran tanto los aspectos positivos como negativos para la iglesia del COVID-19. Nota de precaución. Primero que nada, mis amados hermanos, no debemos correr a los brazos de la pandemia confiados simplemente en que Dios nos cuidará y nos protegerá. Hay que tener cuidado de no tentar a Dios. Debemos usar todos los medios de la ciencia y el sentido común para protegernos de contagios y para proteger a todos aquellos a quienes Dios en su providencia ponga cerca de nosotros. Si al final de todas las medidas y precauciones que usted toma en su día a día, en su trabajo, en su salida al supermercado, a la farmacia, a hacer diligencia, etcétera, si al final nos contagiamos, como ha sucedido con muchos hermanos que incluso han partido con el Señor, no debemos de ser hallados culpables de irresponsabilidad en nuestro cuidado personal. Hay tal cosa como una responsabilidad personal en lo cual, amados hermanos, debemos de ser fieles para cuidar, proteger y blindar nuestra salud, nuestros cuerpos, usando todos los medios del lugar para lograr pasar la pandemia sin que nos contagiemos. No debemos de ser irresponsables, tampoco temerarios a la hora de salir a la calle o de recibir personas en nuestra casa. No debemos ser hallados como suicidas, tampoco debemos ser hallados como culpables de contagiar a otros por haber sido simples
o irresponsables en el uso de las medidas que garantizan, por lo menos humanamente hablando, nuestra salud. Ahora, si al fin y al cabo nos contagiamos, a pesar de todas las medidas que hemos tomado, si al fin y al cabo nos contagiamos, y no solamente nos enfermamos, sino que también morimos, amados hermanos, al Señor sea la gloria, porque a Él le plugo llevarnos a su gloria a través de ese medio. Punto. Porque vivos o muertos somos del Señor. Eso está claro en las Escrituras. Y total, si no nos morimos de COVID, nuestro viaje hacia el más allá, eso está asegurado. Y no nos lo despinta nadie. Si no con el COVID, nos vamos con un cáncer, un infarto, etcétera, etcétera. Andar sin cuidado, sin protección o salir cuando no es urgente o necesario. Amados hermanos, entendámoslo claro. Eso es pecaminoso por causa de nuestra vida y por causa de la salud y la vida de otros. Debemos de protegernos, cuidarnos y evitar toda salida innecesaria. Salir para plaza, para todos esos lugares públicos, donde usted no tiene que ir porque usted no tiene necesidad de ir para allá, usted va a pasear. Eso es pecaminoso. Quien está lejos del virus debe de mantenerse lejos a toda costa, evitando cualquier contacto innecesario con otros. Si no hay razón para permanecer en un lugar donde tu vida esté expuesta, huye de allí. Por otro lado, debemos recordar que hay gran recompensa para quienes se entregan a luchar contra la pandemia, para socorrer a los que se hayan afectados. Lutero y su esposa son un buen ejemplo de eso. Durante la peste bubónica que asoló a Alemania en esos años, ellos crearon en su casa, oiga bien, en su casa, un sanatorio para socorrer a las víctimas de la peste bubónica, de aquella pandemia que afectó a su comunidad. Y amados hermanos, es ahí donde brillan con su amor, con su misericordia, con su compasión, los rayos de la gracia de Dios en nuestras vidas, cuando socorremos a los que han sido afectados por eventos catastróficos como esta pandemia. El Salmo 41, 1 al 3 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿Sabe una cosa? La mujer de Lutero estaba encinta cuando ellos abrieron su casa, la convirtieron en un sanatorio. Y ni Lutero ni la esposa se contagiaron de la enfermedad. Dio a luz un muchacho sano y lleno de salud por la gracia de Dios. Se cumplió literalmente este pasaje en la vida de ellos. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Multirás toda su cama en su enfermedad.
Amados hermanos, esa promesa es para quienes se involucran a servirle a los pobres, a quienes han sido afectados de una manera u otra por la pandemia y demás pandemias que afectan este mundo cada día. Que Dios nos conceda a tener un balance en todo esto, mis amados hermanos, y en ese sentido que Dios nos conceda también la gracia de servirle a Él y de cumplir con nuestros deberes para con Dios, para con la iglesia, para con nuestra familia, para con la sociedad en general. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ciertamente vivimos en tiempos difíciles, muy difíciles, tiempos en donde se requiere de coraje, donde se requiere de valor, donde se requiere sobre todo de una gran confianza en los brazos misericordiosos de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Él y solo Él nos podrá ayudar como iglesia local, como familia y como individuos a sortear este mar embravecido que sin lugar a duda amenaza con hundir nuestra barca en esta tierra. Sé que los pastores están preocupados. Hay muchos pastores que ven la barca de su iglesia allá abajo en el fondo del mar, posiblemente ya desapareciendo de la faz de la tierra, porque los miembros de esas iglesias hace rato que desaparecieron, no se ven por ningún lado. Y eso realmente es una tragedia para la iglesia local, pero también para la sociedad y el mundo. Porque, ¿qué es la iglesia? Es la sal de la tierra. ¿Qué es la iglesia? Es la luz del mundo. Y si no hay sal y si no hay luz, yo le pregunto a usted, ¿a dónde parará este mundo, mis amados hermanos? ¿Dónde parará? Que Dios nos dé valor, coraje y sobre todo una gran confianza en el Señor para cumplir con nuestros deberes, para con Dios, para con nuestra familia, para con la iglesia local y para con el mundo en general. Gracias, mis amados hermanos. Si hay alguna pregunta en este sentido, aquí hay varios pastores que yo sé que tienen ahí buenas respuestas para ellas. Estamos abiertos a responder. Bien, damos gracias al Señor por esta hermosa intervención que el pastor Guzmán ha hecho, enfocando esta pandemia, primeramente desde el punto de vista teológico, de todo lo que Dios dice, lo bueno para la iglesia, porque nos permite confiar más en el Señor y ver que su palabra se cumple, siempre es de gozo para nosotros, enfocando lo malo de aquella parte sociable que es la iglesia, que no nos permite congregarnos, hacer nuestros ejercicios, nuestros cultos y participar de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Qué bueno es estar bajo esa orientación en el contexto que vivimos. ¿Hay alguna pregunta? Puede levantar la mano. Sí. Aquí está. No veo tu nombre, pero vamos a darle, abre tu micrófono y dime la pregunta. Dime el nombre, por favor. ¿Me escuchan? Sí. No, profesor Giol Tejeda, Iglesia Bíblica San José de Ocoa. Qué bueno, bienvenido. Adelante. No, darle las gracias al pastor por esa gran exposición que nos permite crecer, que nos permite realmente estar más al día bíblicamente con los pros y los contras de esta gran pandemia que ha azotado al mundo entero. Muy agradecido de la luz que Dios le ha dado al pastor para que nos dé, valga la redundancia, luz en estos momentos.
Es cuanto, varones. Y Dios le bendiga muchísimo a todos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Recuerdo a Alexia allá en Ocoa. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere alguna intervención? Por favor, hágalo saber, levantando su mano alto. Hermana Mélida Ahogando, ¿quiere decir algo? Hola. Hermana Mélida, levantó su mano. Pero debe encender su micrófono. No se oye, hermano Gando. ¿Alguien más? Hola. Hola, buenas noches. Y aquí está el hermano Domínguez. Adelante, hermano. Hola, pastor, buenas noches. Pastor Guzmán, simplemente quería agradecer, bueno, no simplemente, quiero agradecer por las exhortaciones muy fuertes que el pastor nos ha hecho para que nosotros como creyentes cumplamos los deberes cristianos para con nuestro Señor y Dios, el Señor Jesucristo, y también para con nuestros hermanos de la iglesia. Pero también quisiera, aparte de esto, agradecer no solo por las fuertes exhortaciones, sino también por el ánimo que estas palabras que nos ha hecho al referirnos a las Sagradas Escrituras nos animan a también a cumplir estos deberes por amor a nuestro Señor. Pastor, muchas gracias por su exposición y por sus palabras. Un placer, mi hermano, de tenerte con nosotros. ¿De dónde nos habla, hermano Domingo? ¿De dónde? En Ecuador, un poco al sur de ustedes. Gracias, hermano Domínguez, del Ecuador. Qué bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, el énfasis del pastor Guzmán, como decía el hermano Domínguez, el énfasis haciendo aplicaciones directas a nosotros como miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo y cada uno como miembro de nuestras propias congregaciones. El énfasis de que somos miembros y para crecer en la gracia del Señor es necesario que con o sin pandemia debemos estar en unidad. Una buena aplicación, excelente aplicación y exhortación para todos nosotros que pertenecemos a diferentes congregaciones. Y es verdad lo que decía el pastor Guzmán, muchos están como témpanos de hielo, algo malo que la pandemia le trajo. Inclusive desde febrero, como me decía algún hermano, me parece que hay hermanos que ni han ofrendado desde febrero, porque no se han congregado, ni han llamado que busquen la ofrenda. Cosa terrible, cuando es parte de nuestra adoración, de nuestro compromiso, de nuestra adoración.